y vamos a comenzar con la mesa denominada Humanización de las transiciones en salud. Para mí, obviamente, es un placer estar con estos tres compañeros que os iré presentando conforme vayan haciendo sus presentaciones, y vamos a intentar que sea una mesa participativa, de forma que vamos a intentar condensar al máximo las pequeñas exposiciones que van trayendo cada uno de los compañeros y daros paso a que en humanización y en humanizar nuestra asistencia tengáis voz y voto, porque al final se trata de trabajar y de hablar sobre la persona y su propia unicidad, ¿no? Y cómo ella la desarrollamos a lo largo de toda nuestra labor asistencial. En primer lugar, va a hablar Carola Jiménez Esparzavitz, que es la jefa de servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Orihuela, y que ella es además la presidenta de la sociedad, de la SEMIU, de la Sociedad de Cuidados Intensivos, y es además la coordinadora del proyecto La UICI Te Cuida. Ella nos va a presentar, hacer una pequeña presentación sobre su visión de la UCI de cuidados intensivos de la humanización, que denomina situaciones en estado crítico, implicación de un cuidado humanizado. Cuando tú quieras, Carola. Buenos días a todos. Bueno, lo primero quisiera agradecer a la presidenta de la Asociación de Bioética, al presidente del comité organizador, el doctor Allegue, a todo el comité científico, bueno, pues la invitación para estar aquí esta mañana con ustedes en mi ciudad, en mi entorno, donde he crecido, donde me siento mejor que en ningún sitio del mundo, sin ninguna duda, y entre amigos y compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre las situaciones en estado crítico. Perdóname, cuando lleve 8 minutos. Sobre situaciones en estado crítico, la implicación de un cuidado humanizado. Bien. Recientemente acabamos de celebrar, la semana pasada volvimos de nuestro congreso de la Sociedad Española, nuestro congreso anual de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, que lo celebramos en Barcelona, y este año el título era Tecnología sostenible al servicio del paciente crítico. ¿Por qué este título? Pues porque las unidades de cuidados intensivos, como todos ustedes saben, probablemente son las unidades de hospitalización más altamente tecnificadas, en las que proporcionamos un soporte vital hemodinámico, respiratorio, neurológico a pacientes que están extremadamente graves, en situación crítica, y que tienen posibilidad de que, si no reciben unos cuidados inmediatos, sufrir daño de un órgano, de varios órganos o incluso la muerte. Por eso, el lema de este año del Congreso fue los pilares de las UCIs del futuro. La tecnificación es una realidad y una necesidad en nuestras unidades, porque precisamente para proporcionar este soporte vital orgánico necesitamos una alta complejidad. También lo es la sostenibilidad, no solamente medioambiental, sino también la sostenibilidad social, compatibilizar el trabajo que estamos desarrollando en nuestras unidades de cuidados intensivos con otros aspectos de nuestra vida, con nuestra salud psíquica, etcétera, que se vio muy deteriorada durante la pandemia del COVID. Pero, por supuesto, en el centro de todo esto, y por eso hablábamos de los 3 pilares de la UCI del futuro, está la humanización. Y no son excluyentes, sino todo lo contrario. En esta mesa redonda yo hablé precisamente sobre humanización y comenzaba diciendo que cuanto más tecnificada sean los cuidados sanitarios que aportamos a nuestros pacientes, tenemos que realizar un mayor esfuerzo por humanizar aún más estos cuidados. En el caso de las UCIs, en los que afortunadamente ha cambiado muchísimo el aspecto de las UCIs, ahora tenemos UCIs de puertas abiertas, precisamente porque el paciente que está grave, que sabe que tiene posibilidades incluso de fallecer, y su familia, aparte del soporte orgánico, necesitan un apoyo psicológico y un apoyo humano muy importante.
Actualmente en la Sociedad Española de Cuidados Intensivos, y yo hablé de este concepto más que de humanización, que por supuesto es lo mismo, hablamos de UCI amable. La UCI amable quizá es un concepto que incluye bueno, pues muchos de los aspectos evidentemente relacionados con la humanización, y como el lema del Congreso era tecnología al servicio del paciente crítico, hice una búsqueda con la inteligencia artificial, que es otra realidad que tenemos que aceptar actualmente y utilizarla de manera adecuada, para ver qué consideraba la inteligencia artificial que era una UCI amable, ya que es un concepto relativamente nuevo y sobre el cual prácticamente hay muy poca bibliografía. Entre la inteligencia artificial y, por supuesto, pues el tiempo que yo llevo dedicándome a esto y mi experiencia, pues hice como un decálogo de puntos que planteo aquí para que, como nos han pedido que las presentaciones sean más cortas para dar lugar a la discusión, como puntos que podemos tener en cuenta en la discusión. Y la UCI amable, ¿para quién tiene que ser amable? Para los pacientes, para los familiares, que han sido los grandes olvidados, y por supuesto para los profesionales, pero también tiene que ser amable y tenemos que tener buena relación y humanizar nuestra relación y nuestra comunicación con otras especialidades hospitalarias, con los órganos superiores de gestión, gerencias hospitales, con el Ministerio de Sanidad, con el cual ahora yo estoy teniendo bastante relación, precisamente porque tenemos que abrirnos a todas estas instituciones superiores, con la sociedad. Nuestra sociedad no sabe lo que es una unidad de cuidados intensivos, las universidades, las asociaciones de pacientes, de familiares, etcétera. Por lo tanto, empezando con el primer punto, ¿qué es? ¿Cómo definimos la UCI amable? Pues la UCI amable se refiere a una unidad de cuidados intensivos que prioriza no solamente la atención médica especializada, que se da, por supuesto, sino también el bienestar emocional, psicológico y espiritual, y el confort del paciente, de sus familiares y también de los profesionales sanitarios que trabajamos allí. Si los cuidadores no estamos en buenas condiciones de salud, al igual que ocurre en una familia, pues no podremos atender bien a nuestros pacientes. Por lo tanto, las características principales de esta UCI amable o de esta UCI humanizada sería una comunicación empática y abierta entre familiares, pacientes, profesionales de la misma unidad y de otras especialidades médicas, y en la implementación de prácticas que busquen reducir el estrés y la ansiedad, con múltiples posibilidades que luego podemos comentar. En resumen, una UCI amable busca proporcionar una atención médica de alta calidad y seguridad, puesto que una cosa no es incompatible con la otra, sino que al contrario deben ir unidas de la mano en un enfoque humano y empático hacia pacientes, familiares, etcétera. Como les decía, prácticamente no hay nada publicado sobre este tema, ni en la literatura anglosajona ni en la española. Sí que encontré este artículo publicado recientemente sobre crear un hospital amable para los pacientes mayores, y este concepto requiere un proceso de organización, de planificación y de gestión que implica a todo el hospital, que implica a la gerencia del hospital y, por supuesto, a los profesionales que trabajamos, en este caso, en nuestras unidades. Como pueden ver, se establecen una serie de subprocesos, líneas estratégicas y acciones de mejora, basados en la bibliografía y en la evidencia científica disponible, con el objetivo final de cambiar mentalidades. Antes hablaba una compañera en una comunicación sobre la atención a los pacientes psiquiátricos y, bueno, pues efectivamente tenemos que cambiar mentalidades en muchos aspectos. Quizá el punto clave de una UCI amable son los cuidados centrados en el paciente. Los cuidados centrados en el paciente son aquellos que respetan y responden a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes de manera individualizando
asegurando que sus valores guíen todas las decisiones clínicas. La medicina ha pasado de ser una medicina paternalista en la que los médicos o el personal profesional tomamos decisiones, a una medicina en la que los valores tienen que guiar las decisiones clínicas de nuestros pacientes. Para ello necesitamos una relación empática, una comunicación bidireccional y una toma de decisiones colaborativa. Desde Semiziug acabamos de poner en marcha un proyecto que se denomina Semiziug Calidad, que lo que pretende es mejorar la calidad asistencial y la seguridad en nuestras unidades de cuidados intensivos. Ha sido un proceso largo de 2 años y cuando preguntamos a familiares que seguíamos en las unidades de cuidados de post-cuidados intensivos sobre cuáles eran los aspectos que más valoraban ellos, solamente pongo los de máxima puntuación, que era un 5. Fíjense que los pacientes, para ellos lo más importante en la UCI es ser tratados con respeto y comprensión, estar acompañados de su familia, que se respeten sus valores y sus creencias, que se les traten los estados de ansiedad u otros estados emocionales y que se controle el dolor. Sin embargo, por desgracia, vemos que esto no siempre se cumple. Las creencias espirituales no siempre se ofrece al paciente y aunque sabemos, por ejemplo, en este artículo que es alemán, pero probablemente se podría trasladar a muchas de nuestras unidades, sabemos que es importante y que tiene una repercusión en la recuperación de los pacientes, no siempre ofrecemos esta oportunidad a los pacientes. Los valores ya se han comentado, los valores han cambiado. En la Declaración de Ginebra que prometen nuestros recién graduados de medicina, se habla de valores como la edad, la enfermedad o la incapacidad, incluida la enfermedad mental, el credo, el origen étnico, el sexo, la nacionalidad, la afiliación política, la raza, la orientación sexual y la clase social. Hemos de respetar todos estos valores y nuestras decisiones jamás deben estar mediatizadas por ninguna de estas circunstancias. Sin embargo, en la literatura, sobre todo anglosajona, nos encontramos como incluso los tratamientos que reciben los pacientes o determinados pacientes en las unidades de cuidados intensivos pueden estar mediatizadas por la etnia, por la raza, por el sexo, por el género, etc. En cuanto a los cuidados centrados en la familia, que sería el segundo eslabón más importante de esta cadena, tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una comunicación transparente, la familia tiene que participar en la toma de decisiones, pero sin olvidar que siempre es el paciente el que, si está en estado consciente y capaz, debe tomar sus propias decisiones. En un estudio que realizamos recientemente, que publicamos en el Medicina Intensiva, encontramos una discordancia entre las decisiones tomadas por la familia y las propias decisiones del paciente. Nosotros, cuando el paciente está en un estado crítico y siempre respetando sus voluntades anticipadas que son consultadas, evidentemente tenemos que hacer caso de lo que contar con la opinión de la familia, pero teniendo en cuenta que el paciente, si está consciente y capaz, es el que debe tomar sus propias decisiones. La familia necesita apoyo emocional, esto es muy importante. En las unidades de cuidados intensivos, los familiares, los pacientes, los profesionales necesitamos apoyo emocional, probablemente en todas las unidades de hospitalización, pero sobre todo en aquellas en las que los pacientes y los familiares se encuentran y se enfrentan a situaciones más estresantes que además se van a prolongar durante muchos meses o años después de su alta del hospital. El bienestar de los profesionales, tenemos que evitar el síndrome de burnout en todo lo posible. Esto es algo que no se le dio mucha importancia durante muchos años, se ha puesto muy de manifiesto durante la pandemia, ha habido abandono de profesionales sanitarios de las unidades de cuidados intensivos a raíz de la pandemia y quizá esto ha sido porque no hemos sabido afrontar y tratar, prevenir los
daños psicológicos a los que nos íbamos a enfrentar durante esta situación. En este sentido, los americanos siempre van muy por delante de nosotros y el papel del psicólogo es muy importante. Les dejo aquí algunas de las consideraciones. Nosotros pusimos en marcha durante la pandemia precisamente una intervención psicológica centrada en pacientes, en familiares y también en profesionales. He de decirles que tuvimos un paciente que estuvo con nosotros 9 meses durante la pandemia. Evidentemente, este paciente necesitó ayuda psicológica desde el momento en que el paciente estuvo consciente y se podía hablar e interactuar con él. Evidentemente, muchos de nuestros pacientes no pueden recibir atención psicológica al ingreso, pero sí durante su evolución, cuando mejoran, cuando son extubados, cuando ya no están sedados y sobre todo al alta de la UCI. Nosotros hacemos un seguimiento psicológico en las consultas post cuidados intensivos de familiares y de pacientes con ayuda de los psicólogos que ya previamente han detectado los problemas que tienen nuestros pacientes y tienen nuestros familiares durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos. Se inicia un tratamiento precoz grupal en las escuelas de familias que tenemos semanalmente para informar a los familiares de la situación, de qué es una UCI y de qué se van a encontrar cuando su familiar se vaya de alta de la UCI, y este tratamiento que hacemos tanto de forma grupal como individualizado cuando tenemos cualquier problema, cualquier paciente que está en una situación muy grave, que suelen ser casi todos nuestros pacientes y familiares, nos ayudan a preparar el duelo, nos ayudan a preparar la comunicación de malas noticias, y esto desde luego ha sido muy importante. Y los profesionales, por supuesto, también durante la pandemia recibimos una ayuda y un tratamiento psicológico grupal y también de manera individual, tratando circunstancias especiales. ¿Qué es importante para humanizar una unidad de cuidados intensivos y para que esta UCI sea más amable? Pues es muy importante el diseño de la UCI y la estructura. Y hay estudios en los que se ha demostrado que el diseño de la UCI influye sobre la incidencia del delirium. El delirium es la primera circunstancia modificable en las unidades de cuidados intensivos que determina mal pronóstico a largo plazo, deterioros cognitivos permanentes e incluso demencias que nosotros hemos visto en el seguimiento que hacemos en nuestros pacientes en la consulta post-cuidados intensivos, que llevamos ya más de 7 años y hacemos un seguimiento de hasta varios años. En esto hay muchas iniciativas. Tenemos que buscar salas que sean agradables, que no parezca un hospital, que sea lo más diferente a un hospital. En esta ciudad tienen mucha suerte porque tienen un hospital muy nuevo, muy bonito, que se ve el mar, pero no todos los hospitales tienen esa ubicación y suelen ser antiguos, y hay que acomodarlos. También hay que acomodarlos con salas de sesiones agradables para los que estamos trabajando allí todo el día. En cuanto a la colaboración y los cuidados interdisciplinares, esto es un eslabón fundamental de la humanización de los cuidados, porque nuestro trabajo es interprofesional, implica a muchísimos profesionales, y si en algún momento se ha visto que es necesario la implicación y el trabajo en equipo, es en la unidad de cuidados intensivos. Fíjense, por ejemplo, para movilizar a un paciente, y este es de los más sencillos, aunque no sé si lleva un ECMO, pero creo que lleva un respirador, hace falta un equipo de fisioterapeutas, rehabilitadores, intensivistas, enfermería de intensivos y muchísima más gente. Nosotros trabajamos de forma conjunta, incluso en las sesiones clínicas, con fisioterapeutas y con psicólogos, y también con farmacólogos clínicos cuando podemos incorporarlos, que por desgracia no es siempre. Compartimos con ellos la sesión clínica, les explicamos cómo están nuestros pacientes, y esto hace que el tratamiento y la prevención del síndrome postcuidados intensivos se realice de forma muy precoz. En cuanto a las consideraciones... Vamos pasadas de tiempo. Por eso te decía es que no he cogido el... Vale. En cuanto a las consideraciones éticas, bueno, pues es un tema que dejo abierto para el debate. Ya saben que nuestra misión no solamente es curar, sino proporcionar una muerte digna basado en los principios de la bioética, y para ello tenemos que adecuar el tratamiento y realizar unos cuidados al final de la vida. Tenemos que mejorar la calidad y medir
lo que estamos haciendo en nuestras unidades, en esto estamos trabajando intensamente desde la SEMICIU, y por último, cuidar a los pacientes y a los familiares cuando se van de la UCI en las consultas post-cuidados intensivos, porque esto ha demostrado que mejora la prevención del post-cuidados intensivos, mejora el alta de UCI, mejora el alta hospitalaria y mejora la muerte. Por último, quiero terminar ya, como empecé con la inteligencia artificial y estamos hablando de humanización, con lo que prometemos actualmente, que es el equivalente al juramento hipocrático que hacíamos nosotros cuando nos graduamos como médicos. Esta es la graduación reciente de mi hija en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y estaba preparando esta ponencia para mi Congreso Nacional y me hizo reflexionar que si cumplimos la Declaración de Ginebra, todos estos aspectos de respetar el valor, respetar la intimidad, respetar los principios, cuidarlos con todos estos principios, si ustedes se repasan la Declaración de Ginebra, no necesitaríamos pensar mucho más y nuestras UCIs y nuestra asistencia sanitaria estaría mucho más humanizada y sería mucho más amable. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pasamos a la segunda ponencia, que se denomina Cómo humanizar la transición de cuidados, que nos la va a presentar Taira Velasco. Ella es profesora de la universidad, es una enfermera de más de 20 años de trabajo en una unidad de cuidados intensivos y con una alta experiencia y currículum. Pero como es muy corto de tiempo, pasamos directamente a la exposición. Cuando quieras, Taira. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Para mí, pues bueno, es un placer compartir esta mesa para reflexionar sobre la importancia de la humanización. Y esa es mi primera pregunta. Fundamentalmente lo que quiero incentivar es esa reflexión. Si les preguntara qué es humanizar, ¿cómo lo definirían? ¿Con una sola palabra? Vamos a ir poco a poco con la RAE, ¿no? Decía, hacer humano, familiar, afable, alguien o algo. Bien, pues volvemos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el ser humano? El Principito, ¿no? Veo humanos, pero no hay humanidad, es decir, que parece que solamente por el simplemente hecho de nacer no estamos humanizados, sino, como decía este autor, lo más importante es que aprendamos, ¿no?, a ser humanos. Y en este sentido tendremos que integrar tanto el aspecto biológico de la naturaleza de esa enfermedad, pero sin perder de vista nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cultura. Y en ese sentido, además también el profesor, humanizar es una cuestión ética, es tener en cuenta esos valores, implicaría tener en cuenta esas piececitas del puzzle que conforman cada una, ¿no?, de lo que sería nuestra personalidad y que es fundamental tener en cuenta a la hora de atender a los pacientes. También José Carlos Bermejo señalaba que humanizar una realidad significa hacerla digna de la persona, ¿no?, teniendo en cuenta, por tanto, también esos valores. Y para ello yo siempre hablo de la dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro, yo no tenía dignidad, no tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí. Eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. Nuestros mayores maestros son los pacientes. Raquel Nieto estuvo 99 días ingresada en una unidad de cuidados intensivos por un trasplante bipulmonar. Lo que quiero reflexionar es con respecto a ese concepto de dignidad, como señalaba Kant, ¿no?, con esa cuestión intrínseca que tenemos simplemente por el hecho de nacer, pero también tendremos que atender esa parte subjetiva que está íntimamente ligada con esos valores. Se preserva, por tanto, la dignidad de la atención de los pacientes durante todo el proceso asistencial. También sigo lanzando esa pregunta. Estamos hablando de humanizar transiciones en cuidados, por tanto, ¿qué es la transición? ¿Qué hablamos, ¿no?, a la hora de señalar ese concepto? Acción o afecto, también señalando con la RAE, de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto, ¿no? En definitiva, tendremos que tener en cuenta que todos estos aspectos están relacionados con cómo vamos a transitar desde el punto de vista asistencial en los distintos ámbitos y, por tanto, estará íntimamente ligado con esa vulnerabilidad. Esa transición, por tanto, implicará que en los usuarios tendremos que tener en cuenta el cómo se va a abordar fundamentalmente, ¿no?, esas necesidades, atendiendo a lo que para ellos es realmente importante y será función, por tanto, principal para poder brindar esa atención de calidad, ¿no?, teniendo en cuenta
cuenta la continuidad de cuidados. Realmente se realiza una atención asistencial que preserve esa continuidad de cuidados. Se identifican realmente las necesidades de los pacientes y también relacionado con ello, ¿no? Uno de los pilares fundamentales es establecer esa coordinación y esa comunicación. Realmente hablamos con los pacientes, hablamos con las familias y hablamos entre los distintos profesionales sanitarios. Y por último, ¿no? Con respecto al cuidado, pues el cuidado sería esa acción de cuidar fundamentalmente, ¿no? Y teniendo en cuenta que tiene que estar íntimamente ligado con lo que sería generar un vínculo. Por tanto, tendremos que establecer una relación clínica adecuada, basada en la confianza. Y también solamente podremos identificar qué pasa a los pacientes, qué necesidades tienen, si generamos ese vínculo, esa atención. Para ello será fundamental pues, integrar la ética del cuidado como ese concepto, ¿no? Que tenemos que sí o sí valorar con lo que sería ese concepto relacional y profundo de grado de intimidad. Y tener esas 5 Cs, como sería esa compasión, esa competencia, esa confianza, esa conciencia y ese compromiso que también pues, planteo. Realmente atendemos con lo que sería esa relación desde el punto de vista de la ética del cuidado. Si traemos a Jan Tronto, fundamentalmente señala las 5 fases, que sería primero identificar la necesidad. Volvemos a poner el foco que para poder identificar la necesidad tendré que preocuparme por esa persona, es decir, el concepto moral de lo que sería ese cuidado. Una vez que he identificado esa necesidad, lo que tendremos que tener en cuenta es que nos tendremos que responsabilizar, es decir, yo soy capaz de poder brindar esa atención y poder, por tanto, cubrir lo que el paciente necesita y también relacionado con ello, si no, sé a quién consultar, sé cómo coordinarme. Una vez como ya he identificado que podría ser la persona que efectivamente ejerza esa atención, lo siguiente será brindar esa atención y ese cuidado y también algo que se nos olvida, cómo percibe el paciente esa atención, cómo percibe el paciente ese cuidado, no solamente desde el punto de vista instrumental, sino sobre todo especialmente, como decíamos, desde el abordaje, desde el punto de vista psicológico, emocional, espiritual. Y en definitiva, cuidar siempre exige y por tanto implica un compromiso. Con ello, esa atención humanizada, en definitiva, también desde la Fundación de Humanización de la Atención Sanitaria, ¿no? Lo que nos planteamos es que sí o sí tendremos que brindar, por tanto, el foco en preservar esa dignidad en cualquier nivel asistencial y en cualquier momento del proceso de salud y enfermedad. Y eso implica identificar necesidades de los protagonistas, paciente, familia y profesionales, como también ha señalado antes Carola, y en definitiva, establecer líneas estratégicas que nos permitan, en este sentido, poder realizar esa atención de calidad. No solamente basándonos en lo que sería suposiciones, sino en la evidencia científica. Y con ello, pues bueno, distintas líneas estratégicas desde el proyecto. En concreto empezamos en las unidades de cuidados intensivos, que éramos como ¿no? las unidades más tecnificadas, con distintos manuales a la hora de poder llevar a cabo en este sentido estas recomendaciones y por tanto brindar esa atención y esa calidad de cuidados teniendo en cuenta el paciente, familia y los profesionales, pero esta estrategia se ha ampliado no solamente para las unidades de cuidados intensivos, sino por ejemplo en los servicios de urgencias, la importancia también de realizar y brindar esa atención de calidad, en los servicios de las unidades de lesión medular, tan importante también a la hora de tener en cuenta qué aspectos pueden, por tanto, mejorar y brindar una atención centrada en la persona y también, por ejemplo, las consultas de ostomía. Actualmente también tenemos las unidades pediátricas en los servicios de radiología y también se está llevando a cabo en centros de atención domiciliaria. En este sentido, las líneas estratégicas que tienen en común fundamentalmente se basan, en este caso, como decíamos, en lo que sería paciente, familia, profesional, teniendo en cuenta la importancia de esa comunicación que no siempre se realiza de forma adecuada. Va también a tener un peso fundamental las infraestructuras de cara a cómo se brinda esa atención y algo fundamental cómo se va a acompañar en todo el proceso de salud-enfermedad, especialmente en ese final de vida. En definitiva, tendremos que saber cómo explorar esos valores de la persona. Esto es algo fundamental porque es el primer instrumento para poder cuidar y realizar esa atención de calidad. Y para ello, también se hablaba ayer, esa mesa tan importante, ¿no? De lo que sería la narrativa, tendremos que adquirir las habilidades comunicativas fundamentales para ello, respeto, empatía, autenticidad, y si además estamos hablando de lo que sería el acompañamiento espiritual en el proceso de morir, fundamental la acogida, la compasión, teniendo en cuenta también esa presencia. Por tanto, tendremos que saber cómo escuchar a los pacientes, qué interpretar con esa narrativa y poder sobre todo abordar ese sufrimiento, teniendo en cuenta que es un abordaje integral de todas las esferas, no solamente la física, que desde el punto de vista clínico se nos da también a los profesionales, sino sobre todo tendremos que atender a su esfera psicológica, social y especialmente la gran olvidada, esa parte espiritual, de ese sentido que la persona da especialmente cuando ha tenido un evento agudo o está sufriendo una enfermedad crónica. En definitiva, hacerle partícipe de lo que sería su atención, su cuidado y por ello sí o sí se tiene que implementar
implementar como eje de la atención la planificación compartida de la atención, que además Javier luego también profundizará seguramente, que incluye en este caso desde la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención diseñábamos este proceso en el que se dividía en 3 etapas en función de qué situación se encuentra el paciente, pero el punto sí tiene que ser obligado de iniciar estas conversaciones cuando el paciente se le diagnostica un proceso de enfermedad. Es decir, la atención a la cronicidad actualmente es uno de los grandes retos a los cuales nos tendremos que enfrentar. Y en ese sentido, pues será fundamental también el papel que tenemos las enfermeras a la hora de poder brindar esa atención de calidad, especialmente puesto que somos los profesionales que tenemos asignado ese cuidado profesionalizado. En concreto, por ejemplo, señalar la importancia de la gestora de casos o la enfermera de práctica avanzada, cuyo fin fundamentalmente va a ser el que se pueda gestionar, sobre todo, como decíamos, esas necesidades independientemente del ámbito en el cual se encuentre el paciente, sobre todo en pacientes con gran complejidad. Uno de los modelos y sobre todo, bueno, lo que se señalaba aquí es fundamentalmente que se está intentando unificar porque hay una gran variabilidad, se empezó a implementar en Canarias, Andalucía, Cataluña, pero como se ha derivado a las comunidades, en cada comunidad el desarrollo ha sido bastante dispar y desde el Consejo General de Enfermería se hacía esta propuesta para poder desarrollar esas competencias de forma homogénea. En concreto, por ejemplo, aquí también se planteaba cómo se podría incluir, por ejemplo, el sistema que tienen en Baleares y sobre todo los beneficios que generan en este sentido realizar esta atención teniendo en cuenta sobre todo estas estrategias desde la coordinación, desde la atención primaria y también brindando esa gestión desde el ámbito hospitalario. En definitiva, centrar la atención en la persona y para ello sí o sí implica que para poder humanizar esas transiciones de cuidados tendremos que identificar cuáles son las necesidades que tiene el paciente, teniendo en cuenta, como decíamos, fundamentalmente esa esfera, tanto desde el punto de vista del paciente, familia y profesional, física, psicológica, social y espiritual. También abordar con ello, por tanto, una relación clínica que sí o sí tiene que ser deliberativa, si no, no puede establecerse ese vínculo y esa confianza. Y por último, por supuesto, también tener en cuenta que no tenemos que trabajar con historia clínica como tal, sino que tendremos que empezar a trabajar con esa historia de valores, con esa biografía y tiene que haber un espacio específico en la historia clínica para que podamos centrar la toma de decisiones en ello, en lo que realmente es importante para el paciente. Muchas gracias. Bueno, en último lugar va a exponer o va a hablar un poquito Javier Júdez, que, claro, obviamente presentar vicepresidente de nuestra propia asociación, obviamente hay mucha carga. Él tiene un gran currículum también, una gran experiencia, pero de él sobre todo querría destacar, aparte de pertenecer a diferentes grupos de bioética, el que él lidera el grupo de planificación compartida de la atención de Murcia y no quiero quitarle más tiempo para que les ponga su parte en la presentación de cómo afrontar mejor a quienes afrontan trayectorias con deterioro funcional con o sin deterioro cognitivo. Cuando quieras, Javier. Muchísimas gracias, Juana. Y a las personas que me habéis precedido, Carola y Taira, con las que, bueno, tanto en los intensivos marcaron una etapa muy importante de muchas personas que fueron referente para mí. Quería mencionar a Juan Gómez Rubí, que fue compañero de máster en el año 92-94 y entonces yo estaba en Madrid y él estaba en Murcia y era un poco el representante de la murcianidad que vivíamos en el máster junto con otra compañera de enfermería. Y bueno, Taira, que es compañera de tantas aventuras. No voy a utilizar proyección, esto es novedoso para Júdez, no presentando 200 imágenes y tal. Y me gustaría intentar transmitiros el itinerario profesional y personal en relación a lo que hemos plasmado ahí en el título, ¿no? Que es acompañar mejor a quienes afrontan, ¿no? Quienes viven, quienes tienen la experiencia de sufrir una de las trayectorias de enfermedad que dentro de nuestras longevidades y el éxito de nuestra medicina, que nos hace más mayores, pues nos lleva a plantear otros escenarios en los que tenemos que incorporar cómo vivir con circunstancias que limitan nuestra funcionalidad, que eventualmente pueden tener o no nuestro compromiso cognitivo. Y la perplejidad o el acompañamiento del itinerario tiene que ver con la necesidad de que la bioética siga siendo ese aliento que nos intente sacar de nuestras casillas, de nuestras zonas de confort, que nos muestre un poco el itinerario mediante el cual nuestra actividad, seamos proactivos como profesionales en nuestras instituciones para intentar dar solución, detectar mejor las necesidades actuales e intentar dar mejores soluciones a esas necesidades. La primera palabra clave es acompañar. Yo creo que esta es una de las tareas, tiene que ver
con la definición de salud, tiene que ver con los fines de la propia actividad de cuidado de la medicina. Y yo creo que esta es la primera cuestión que en 30 años de dedicación a la bioética, cuando salía de la carrera de medicina y por tanto una compañía que forma parte de toda mi trayectoria profesional, esta es la primera cosa que yo creo que evoluciona. Para mí, lo sabéis, lo que creo que refleja esta necesidad de revisitar nuestro profesionalismo es la definición que se planteó en el British Medical Journal en 2011, que decían, health, revisitamos la definición de salud, y decían, bueno, la de la OMS no nos vale, necesitamos, y fijaos, la que utilizaban era, no podrá ser la capacidad de autogestionarse y adaptarse a los retos físicos, sociales y emocionales que plantea la vida. Este sería el objetivo de los profesionales que atendemos necesidades de salud. Si la salud es esto, por tanto es complementario, secundario, solo puede ser el de acompañar, el de dar ante las amenazas que plantea la vida, los retos, recursos, en muchos casos en la persona o en su entorno de cuidados, y técnicamente, lógicamente, podemos eliminar algunas de esas amenazas. Esto es perfecto, por eso sobrevivimos más, pero también debemos acompañar y dar otro tipo de resignificados cuando las circunstancias lo que hacen es comprometer funcionalidad y eventualmente con o sin deterioro cognitivo. Si esto es así, quiere decirse, y tenemos mucho éxito con nuestra actividad profesional y somos capaces de prolongar supervivencia, en un momento dado conviviremos, como nos sucede en este momento en nuestras sociedades envejecidas, con estos retos de funcionalidad y de cognición. Y entonces volvemos a tener un reto en el corazón de la aportación de la bioética, que es, bueno, ¿y cómo si la gente hace sus proyectos de vida, si la gente genera sus expectativas, si la gente intenta, digamos, tener el ejercicio de su autonomía para traducirlo en una sociedad plural de derechos, en concretar, rodearse de los que quiere, tener sus aciertos y desaciertos en la vida, sus, digamos, inversiones que le dan valor salud y otras cosas que le representan amenazas, pero cada uno en sus proyectos. Bueno, ¿cómo podemos acompañar a la toma de decisiones cuando esto puede entrar en crisis biológica, social, emocional, en esas circunstancias, en ese concepto de salud? ¿Cómo podemos acompañar, por tanto, la vivencia y la experiencia? ¿Cómo podemos acompañar algo que es el balance de recursos y amenazas, que es el sufrimiento que genera la constatación de que la vida que estoy viviendo o los mecanismos, digamos, las herramientas con las que las vivo, mi cuerpo lo primero, pero después los proyectos que hago, cómo podemos acompañar para que eso tenga sostén, tenga capacidad de, digamos, de apuntalarse, de reducir, de aportar más recursos, de reducir esas amenazas, ¿no? Si conseguimos eliminar determinados retos de estos, pues prolongamos supervivencia. Si no, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, centrarnos en la experiencia, decimos centrar en el paciente, humanizar, me parece que requiere que seamos conscientes, le demos una importancia a dos herramientas que tenemos que aportar a la gente cuando atendemos sus necesidades de salud. Unas van a estar en el orden de lo que podemos llamar los mapas. Somos muy buenos los profesionales de la salud. Somos capaces de establecer patrones, de establecer protocolos, de establecer una graduación, una clasificación de las necesidades de la gente y, digamos, identificarles dónde se sitúan. Si estás en grado aquí, pues esto te puedo hacer. Si estás en grado aquí, has avanzado, te puedo hacer otras cosas, ¿no? Esos son mapas. Nos ayudan a, digamos, ante la persona concreta que tenemos delante, ver si la estadística de nuestros aprendizajes, nuestros mapas nos pueden ayudar. Pero hay una segunda tarea que es fundamental y que la bioética tiene que estar en el aliento de ese acompañamiento mejor, y es acompañar en el territorio, acompañar en la experiencia del recorrido de vida que cada uno hace, que elige cada uno, pero que se ve comprometido también para desarrollar ese proyecto ante distintos desafíos que le requieren
autogestionarse o readaptarse, digamos, resignificar un poco sus proyectos en ese contexto. Acompañar territorios no es ignorar la autonomía, no es cualquier cosa ni cualquier subjetividad. Significa que no somos los protagonistas, significa que no tenemos las soluciones, significa que somos como el coche de asistencia, si se quiere, pero que acompañamos, digamos, a esos procesos de autonomía. Si estas dos cosas son así, los profesionales tenemos que ser mucho más proactivos. No podemos dejarnos llevar por la infinita demanda que tiene nuestra necesidad de conocimiento, de protocolo, de generar evidencias. Eso es muy importante. Yo no digo que eso no ocupe una parte enorme de la pizza, digamos, de la tarta que tenemos que gestionar, de nuestro tiempo y de nuestra dedicación, ¿no? Claro que sí, no sé, será la parte principal, ¿no? Pero hay otra parte que es ineludible, que ese acompañamiento y ese conocimiento técnico lo hacemos acompañando a personas, como digo, que tienen esos proyectos. Y para hacerlo mejor tenemos que ser proactivos. He mencionado, Taira, el tema, y conocéis, y Juana en la presentación, el tema de la planificación compartida de la atención. No es un neologismo, no es una moda, no es una cuestión, es una resintonización de estos fines de la medicina, o de la asistencia a las necesidades de salud de la gente. Es una actualización proactiva que debe generar una cultura distinta de acompañamiento de la gente a la hora de ayudarles a ejercer su autonomía en relación a su contexto de cuidados que debemos conocer. ¿Cómo va a ser igual el protocolo que apliquemos basado en la ciencia? Es que no lo decían ni los pioneros de la medicina basada en la evidencia. Todos los pioneros, desde Cochrane hasta los que montaron las iniciativas Cochrane y lo que sea, siempre pensaron que esto de la evidencia era el mejor armamentario para la aportación de aquel técnico que tiene esa capacidad de clarificar los hechos biológicos y los retos, pero que las decisiones, el ejercicio del proyecto de cada uno no se basa solo en esos hechos. Tengámoslos los mejores posibles. Si indicamos cosas, básense en cosas, digamos, en información que sepamos que funcionan. Generemos ese conocimiento, ¿cómo no? Pero necesitamos esa otra realidad que modula las decisiones de las personas, y la deliberación, la bioética va al corazón de ayudar a la gente, de acompañar a la gente, mejor dicho, a tomar sus decisiones, pero con esos elementos, digamos, que tienen que ponderar, que no son solo de hechos, sino que son de sus circunstancias de cuidado, de sus circunstancias de contexto social, de sus circunstancias de experiencias previas que debemos conocer. Entonces, si somos proactivos, este es el reto que yo creo que nos plantea la bioética, la planificación, el acompañamiento mejor a una realidad que no solo podemos perseguir la supervivencia, sino que tenemos que acompañar a la gente en procesos en los que se pierde funcionalidad y se pierde eventualmente capacidad cognitiva. Bueno, pues necesitamos que nuestro hacer profesional abra espacios así, que se recojan en nuestras historias, que se recojan en el modo en el que nos transmitimos información. Porque si no, si nuestro modelo es exclusivamente biomédico y historia clínica, si nuestro modelo es, pues estaremos, digamos, tocando malamente estos problemas, esta idea de salud y el acompañamiento a la autonomía, que no puede dejar de ser relacional y que tiene que ser un acompañamiento a la toma de decisiones idealmente compartida. Pero no porque les quitemos a nadie su autonomía, sino porque esto es lo que de la experiencia habitual de los seres humanos tenemos. Cuando estás en necesidad, cuando estás en fragilidad, lo que te apoyas es en los tuyos, lo que te consuela son compartir, digamos, la carga. Muchas veces lo que te resignifica o lo que te alivia es que sin cambiar la realidad tengas compañía. Por lo tanto, son elementos muy importantes. Mira, si esto es así, nos encontramos que necesitamos crearnos tiempos de oportunidad. Necesitamos darnos oportunidades porque la actividad es ingente, la tarea, lo decía ya las máximas hipocráticas, ¿no? El arte es extenso, todo es enorme, pero también decían ahí, mencionaban la palabra kairos, que sabéis
que es un elemento que para mí me parece que es el aldabonazo que los profesionales necesitamos para cambiarnos de vez en cuando y saber que somos nosotros los que tenemos que tener el radar para detectar, y nuestro compromiso profesional es actualizar el radar que nos permite diagnosticar mejor las circunstancias que le rodean a la persona, las circunstancias que le pueden ayudar a resolver o a convivir o a afrontar o a adaptarse o a autogestionarse esos problemas de salud, teniendo en consideración su entorno, sus recursos en ese sentido. Esos radares los tenemos que actualizar nosotros. No podemos funcionar con la versión como no se lo exigiríamos al de la torre de control, ¿no? Con una versión de software, ¿no? Esto constantemente se nos actualizan, ¿no? Las aplicaciones. Pues lo mismo debe suceder con nuestra sensibilidad para detectar, digamos, ese tipo de cosas. Eso es parte de la proactividad, eso es parte de darnos tiempos de oportunidad, eso es parte de identificar ventanas en las cuales nosotros tenemos que proponer, invitar, abrir puertas a que la gente, en el contexto de los retos que estamos viendo, pues identifiquen, tengan un momento de reflexión, de clarificación de sus valores, de sus opciones, de sus proyectos de vida, de deliberación, y acompañarles en esa toma de decisiones que se va a experimentar. Yo creo que esta es la tarea que tenemos por delante. De esto escrito en los últimos 30 años en distintos hitos. Si se va viendo las actividades cuando hablaba en finales de los 90 sobre si la enfermedad podía ser una oportunidad de maduración, o si habría que prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor, o si teníamos que... Y en un momento dado, en 2011, hago Crisis, y en uno de los libros que hacíamos cuando Diego se jubilaba, hacíamos un balance de si la bioética habíamos fracasado, ¿no? Con el tema de los documentos, de esto, o sea, con reenfocar mal, ¿no? De ahí surge la inquietud, ¿no? Que luego va a dar lugar, junto con las experiencias de otras compañeras y compañeros, al tema de la planificación compartida de la que estamos hablando, ¿no? Y yo decía que era un fracaso de la bioética el modo como estábamos afrontando esta oportunidad, ¿no? Que da el acompañar a la gente en clarificar sus valores y sus preferencias. Porque el reto, y voy a la última parte, que es el tema del deterioro no cognitivo, porque el reto es que no es lo mismo las hipótesis, no es lo mismo el mapa, no es lo mismo eso que la experiencia. Y tenemos que acompañar eso. Claro que tenemos, si no tenemos otra cosa, si solo tenemos el rompas en caso de incendio y ahí hay que tomar decisiones, pues tendremos que tirar de esos escenarios hipotéticos que reflejan ejercicios hipotéticos de la gente de pensar cuáles son sus valores y sus preferencias en caso de que no se puedan expresar. Pero el meollo no está ahí, en escenarios de contingencia, en planes rompas en caso de incendio, en escenarios de incapacidad. Porque mientras nos preocupamos de esos escenarios, interaccionamos con la gente capaz, mientras lo es, durante años, en procesos crónicos. No puede ser que no tengamos, que no estén llenas nuestras historias, nuestras interacciones asistenciales de pistas en las cuales hayamos abierto esas ventanas, hayamos recogido esa información y, por lo tanto, hayamos procesado, hayamos aprovechado las oportunidades de las transiciones, de las experiencias gatillo, que es programar una cirugía, tener una experiencia en cuidados intensivos, tener una hospitalización, afrontar un deterioro y un cambio de tu situación social o lo que sea. Última parte, el deterioro cognitivo. Claro, cuando el escenario, porque sabéis que lo de las trayectorias nos ayuda, son mapas que nos ayudan a identificar los distintos retos que puede haber sobre la vida de la gente, ¿no? Y cuando lo que parece que afrontas es la pérdida de tu identidad. La bioética, no sé, yo creo que tenemos que retomar los debates que vienen de la filosofía. Somos una asociación de bioética fundamental y clínica. Hombre, tenemos que revisitar, ¿no?, los debates que se hacían en los años 80 y los 90 sobre este tema, ¿no? Tendremos que tenerlos frescos, ¿no? Lo que planteaba Parfit, Dworkin, Dresser, Jaworska, es decir, toda esta especie de cuestión de ¿qué nos hace? ¿Qué da nuestra identidad? Nuestra identidad es la base de la toma de decisiones, nuestras autónoma, o porque tenemos unos intereses críticos que son como son clave de nuestra identidad, o
¿Qué hacemos cuando los intereses experienciales, qué es lo que sucede de alguna manera en el deterioro cognitivo? Que parece que uno pierde la idea que tenía, que le hacía ser él o ella. Y de repente lo que vive es un presente más o menos disconfortable o más o menos plácido y no sabemos cuál va a ser. Cuando afrontamos un escenario hipotético de deterioro cognitivo, ¿cómo vamos a gestionar esas diferencias, ¿no? Bueno, tendremos que ver quién tenía más razón o tendremos que aprender de esos debates. Esa es una invitación que yo creo que tenemos que revisitar. Hay otra que es los nuevos desarrollos en este tiempo. Y ahí tenemos que prestarles atención, y no epidérmica. Tenemos que prestarle atención al acompañamiento de los procesos. La PCA es un ejercicio de eso. Por lo tanto, tenemos que explicitar qué hay de incoherente en que sigamos destacando que un modelo de establecer preferencias en escenarios hipotéticos que registramos en un documento médico legal nos va a ayudar en algo en este proceso de acompañamiento a las personas. Ayudará en la medida en la que lo hagamos lo contrario, que acompañemos, que recojamos, que abramos esos espacios de conversación, que documentemos y entonces podremos tener un proceso dinámico que recoja esa realidad. De esto tenemos mucho que aprender. Y segundo, las experiencias transformativas y la experiencia de deterioro cognitivo produce ya algunos trabajos recientes, un monográfico del American Journal of Bioethics que trabajó a partir de un trabajo de Walsh que aborda un poco, y luego hay muchas aportaciones al respecto, que aborda un poco esta experiencia transformativa de deterioro cognitivo. Por último, una narrativa y vivencias en positivo de la eventual pérdida de deterioro cognitivo. Y esto es un debate social que tenemos que contribuir a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si cerramos todo esto y acabo, bueno, tenemos que intentar dar respuesta a las auténticas preguntas que tenemos sobre este tema de la identidad como bioética fundamental y como bioética clínica, ¿no? Y como bioética social, socios que os planteo. Yo creo que 30 años después de tener una preocupación y de haber tenido experiencias profesionales y personales, como hijo de personas que han sufrido procesos de demencia, o como hijo de personas que han tenido distintas trayectorias, digamos, que ha puesto su vida en jaque y la han perdido, creo que tenemos este reto profesional de seguirnos, de tomarnos en serio la profundidad de la bioética, del recurso que tenemos para poder aportar a esas preguntas, ¿no? ¿Dónde reside nuestra identidad? ¿Cómo afecta el deterioro cognitivo a nuestra identidad personal? Si cambiamos, si somos los mismos, si valen nuestros valores y preferencias aquí y ahora respecto a un futuro, ¿no? En nuestra autonomía contemporánea frente a la autonomía prospectiva. ¿Cómo gestionamos ese deterioro cognitivo en personas que han sido previamente competentes sin perder de vista que el propio deterioro cognitivo es gradual, tiene fases, tiene estadios, nos permite interaccionar con esas personas a las que supuestamente han perdido su identidad, pero tienen intereses experienciales, ¿no? ¿Cómo lo hacemos esto a priori, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la gente, ¿no? A determinar qué es una buena vida en ese momento? Javier, tenemos que ir terminando. Sí, acabo. Y la pregunta que hago es, en algún momento ahí tiene sentido que en ese proceso también nos planteemos que dejar de hacer, tenemos mucha capacidad de hacer, pues puede ser el abrazo de también el cierre de una etapa de vida, y por tanto no el combate de la infección, no el combate de la bronconeumonía, no el combate sino que a veces cuando te estás hablando del último capítulo de tu vida, la puedes recapitular de un modo agradecido, de un modo, digamos, sereno. También te permite esa capacidad de que te dejes cuidar eventualmente, de que te sientas, que des esa autoridad a los que tú habías cuidado para que de alguna manera te cuiden del mejor modo posible y sean los defensores de tus intereses en ese sentido. Y el capítulo asterisco aparte, para el debate, para lo que sea, es, por favor, seamos un poquito serios con el tema de las solicitudes por escrito en relación a lo que la demencia o no nos genera de angustia para solicitar por escrito ayuda de prestaciones, ¿no? Cuando estamos, y salvemos los profesionales con nuestras buenas prácticas las asimetrías de tener, por una parte, el eje, centrarnos en que tenemos que interaccionar con el sujeto
y deliberar, dejarle que piense, que enfríe, que se lo piense 15 días y de repente nos valga y digamos que eso vale un clic en un escenario completamente peregrino de unas condiciones de una ley que no sabemos cómo se van a aplicar en una persona cuando la tenemos delante 10 años después, ¿no? Pues muchas gracias y espero compartir otros, no 30, pero unos cuantos años más, el reto de seguir perplejos, intentando buscar soluciones y acompañar mejor a estas realidades. Gracias. Muchas gracias, David. Tenemos unos 15 minutos para compartir. ¿No queda, compañera? Lo tienes que pegar bastante. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Me ha gustado muchísimo y me ha parecido sobre todo muy oportuna vuestras intervenciones en este Congreso sobre Complejidad. En nuestra experiencia de ir acompañando pues, a grupos de profesionales para hacer este cambio de enfoque, creo que compartimos que la mayor dificultad está no en el hacer las cosas de manera diferente, sino en el ser los profesionales distintos. Por tanto, en una cosa que se llama la ética de las virtudes. Y me gustaría saber cuál es vuestra opinión, porque lo que yo y nosotros percibimos es que los hábitos generados durante muchos años, que colocan en nuestra mirada fundamentalmente los déficits de las personas, y eso nos hace a nosotros percibirnos desde la responsabilidad de atender los déficits, sino a la persona, y eso hace que desconectemos de ella y que nos responsabilicemos de las tareas y que creamos, caso error, que haciendo bien las tareas la persona está bien atendida. Pues cambiar ese hábito, en nuestra experiencia, es lo más difícil. Al menos en las personas con la atención a personas muy fragilizadas, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es, no sé, vuestra reflexión, ¿no? Porque creo que la bioética, para hacer este cambio, tenemos que recuperar la dimensión eratológica de la ética, porque si no, no va a ser posible. Esta es mi opinión y me gustaría saber la vuestra. Sí, ahora. Completamente de acuerdo contigo, o sea, para poder generar e integrar lo que sería trabajar por la persona, implica que el profesional primero tiene que hacer un ejercicio de reflexión de lo que impliquen los valores propios, en este sentido, como profesional, y esto también se aprende con el ejemplo. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la facultad, uno de los ejercicios que hacemos dentro de la asignatura de fundamento, lo tenemos dividido de bioética, es un entrenamiento clínico de inmunización, en el que son de primer curso de enfermería, no han tenido en principio ningún contacto con el ámbito clínico. Se les plantea una situación, un caso clínico en el que tienen que atender a un paciente que está con sujeciones físicas. En principio, lo que siempre justificamos desde el punto de vista de las sujeciones es porque es por tu bien, ¿no? Por medidas de seguridad, que culturalmente se ha trasladado a la sociedad, porque esos mismos argumentos los trasladaban los estudiantes de primero. El ejercicio terminaba luego poniéndoles a ellos en esa situación de las sujeciones para que vieran que se estaba vulnerando, ¿no? En este sentido, su intimidad, su privacidad, su dignidad. Y también llamaba la atención que dentro de esos estudiantes había habido, pues en concreto algunas de ellas, que habían sufrido el tema de las sujeciones por intentos autolíticos y lo habían integrado como un cuidado normal. Y este es lo que para mí me generaba mayor signo de alerta, ¿no? Efectivamente. ¿Qué estamos transmitiendo con lo que se implica en este sentido? Una atención basada en qué, porque no es la atención a la persona, no estamos centrándonos en el bienestar. Esto lo hemos vuelto a ver con la pandemia. Nos centramos en el modelo biomédico, en atender a la enfermedad, desterramos la atención y, por tanto, también de los familiares. Sobre todo, no solamente en el ámbito de los cuidados intensivos, sino todo el ámbito de atención hospitalaria, en el que se iba a enfrentar un paciente a una situación, por ejemplo, de la comunicación de un diagnóstico, 80 años, un cáncer, y te decían que acudiera solo.
O a la hora de un ingreso, igual, excluidas las visitas en este sentido, con el ámbito, lo comentábamos ayer, en las unidades de pediatría parece que lo hemos integrado, es decir, no se nos ocurre excluir a un padre y una madre de la atención, por tanto, de brindar ese cuidado a ese niño, pero en los adultos sí. ¿Por qué? O sea, esto es una reflexión social y, como también comentábamos, bastante bien se comportó la sociedad. Porque que tú no pudieras incluso despedirte de tu padre, de tu abuelo, y que luego te llamaran diciendo, no, ahora puedes venir a infundarte el EPI y ver el cuerpo, ¿no?, en ese sentido, de tu familiar, es algo muy importante a la hora de, sobre todo, reenfocar. Como muy bien señalábamos, ¿dónde tenemos el foco? Si nos seguimos centrando en la parte biológica, en la parte de la enfermedad, hemos perdido completamente lo que sería la base, ¿no?, de lo que sería la profesión y la atención. Y yo creo que es algo que tenemos que inculcar desde el punto, pues, por supuesto, una gran labor en este sentido desde las universidades, pero que también en este sentido por parte de los profesionales el reconectar con esa vocación tan importante, ¿no? O sea, el tema del abandono y demás también se veía por situaciones que generaban una frustración de no saber cómo atender, ¿no?, que puede ser por un lado, y el cuidado profesional que no se ha hecho. Pero tendremos que en este sentido, o sea, volver otra vez a integrarlo en esa mirada. Y efectivamente la ética de las virtudes implica que esa heteronomía, esas normas, esas leyes, esa deontología, la tengo que integrar dentro de mi ética personal. Y si eso no lo vivimos como que tienen que ser los valores propios que nos rigen a la hora de interaccionar con el paciente o con la familia, pues estamos errando completamente en el camino. Totalmente de acuerdo. Perdonadme que sigo. Totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado ambas. Pero bueno, yo como soy muy optimista siempre, pues la pandemia nos ha hecho ver que efectivamente el proceso de acompañamiento era fundamental, ¿no?, para nuestros pacientes. Imaginaros esto que estáis hablando en una unidad de cuidados intensivos con la pandemia. Pero sin embargo también hemos aprendido, por ejemplo, que si cambiamos la mentalidad, que es lo más importante, ¿no?, que lo que tú decías también, tenemos que integrar esta ética en nuestra propia ética, en respetar los valores de los pacientes y cambiar las mentalidades, que yo por eso decía que para llevar a cabo un proceso de humanización en una unidad de cuidados intensivos no se pueden hacer acciones aisladas de forma concreta en cada hospital. Se trata de un proceso de gestión, de organización muy complejo que al final que vaya analizando todos los problemas que vamos encontrando, los procesos, las estructuras, cómo podemos incidir en cada uno para al final, con el único objetivo de integrar todo esto en nuestra sociedad. Nosotros estamos trabajando en nuestra sociedad científica por esto precisamente y cambiar la mentalidad. Pero lo que decía como dato, bueno, alentador, durante la pandemia, a pesar del aislamiento de nuestros pacientes, pues yo creo que todos, hablo de la UCI, que es lo que yo conozco, sobre todo, todos intentamos suplir el papel del familiar, que es insustituible, pero lo intentamos suplir, acompañando, ¿no?, como hablaba antes Jorge, cuando entrábamos con nuestros super mega equipos, cogiéndole la mano al paciente, estando con ellos, hablando mucho con las familias, con mucha ayuda psicológica. Y sorprendentemente, cuando analizamos, que lo hemos recientemente publicado, más de 300 pacientes que seguimos en la consulta cuidados intensivos y comparamos las diferencias que había habido entre los pacientes y familiares de enfermedades COVID frente a no COVID, no encontramos diferencias. Es decir, el COVID para nosotros en nuestra serie es un solo hospital, 300 pacientes con seguimiento a más de un año, es un estudio muy importante, con familiares, con seguimiento de familiares, y no encontramos como factor de riesgo el COVID. Es decir, que hay otras formas en algunas circunstancias de suplir algo que no se puede llevar a cabo como fue durante la pandemia, que sin duda todos sabemos que causó estragos psicológicamente en muchos pacientes, pero sin embargo yo creo que el esfuerzo que hicimos a nivel sanitario y en concreto en las unidades de cuidados intensivos, de comunicar a los pacientes con videoconferencias, de informar a los familiares mucho más
que jamás los habíamos informado por la mañana, por la tarde, por la noche, con llamadas telefónicas. Nosotros al final vimos, bueno, y lo hemos demostrado, no solamente fue una impresión, que los familiares, bueno, pues excepto casos concretos de fallos nuestros, de no haber comunicado bien a los familiares, bueno, pues fuimos capaces de no dañar o de no agravar demasiado más la situación. Lo más importante es cambiar las mentalidades, sin duda. Cambiar cualquier cosa en la profesión sanitaria, y me imagino que en todas las profesiones cuesta muchísimo trabajo. No sé por qué nos cuesta tanto introducir una nueva técnica, y lo del tema de la humanización, sin duda, abrir la UCI, que puedan entrar los familiares, que se puedan quedar los familiares por la noche, que podamos estar haciendo incluso una reanimación cardiopulmonar con un paciente delante, si quiere estar el paciente. Esto evidentemente es un cambio que va a suponer, que está suponiendo años, pero que al final lo que hay que hacer es seguir trabajando y analizando, dando formación y haciendo reuniones como esta. Bueno, Marije, qué decir, tenemos tantas cosas que... Pero te agradezco el señalamiento, ¿no?, de este tema. Siempre decimos, en aprendizaje decimos, bueno, es que es conocimientos, que es habilidades y que son actitudes, y cómo trabajamos esto que parece que queda ahí, ¿no? Yo creo que necesitamos yo voy a dar 3 pistas. Una, tiene que ver salir de nuestras zonas de confort profesional. Y esto de la bioética ha sido una bendición para, creo que muchos de vosotros, de nosotros, ¿no?, que es entrar en contacto con gentes de otro modo de ver, con otras gafas, que de repente te dan pistas de otras cosas, ¿no? Y dicen, anda, pues estos pues si se detienen en esta historia, que yo, es que para mí ni le dedico, ¿no? Muy importante, por ejemplo, nos abrimos a la comunicación, nos abrimos a la cuestión de mindful, de hacer paradas, de tener experiencias. Bueno, hay una parte, nos abrimos a la garantía de soporte, ¿no? Cómo trabajar la cordialidad de los profesionales que quieren ser garantía de soporte para acompañar a la gente. Y las otras 3 pistas, una es accidental, que tiene que ver con el Ikigai. El Ikigai es, digamos, el descubrir que entre lo que amas, lo que necesita el mundo, lo que haces bien y por lo que te pagan, digamos, se produce una fusión, ¿no? Este es el concepto japonés. Entre la misión, la visión, la vocación y la profesión. Bueno, hay que hacer alguna paradita para pensar, para darse espacios para esto. Fíjate, si la actividad requiere habilidades y conocimientos que nos ocupan todo, no sé, el bombero, el que hace un rescate en montaña, ese rescate le va a llevar una actividad cuando hay un aviso y tiene que hacer muchas cosas para prepararse en sus conocimientos, en sus habilidades, pero también en su disposición, ¿no?, de afrontamiento en eso. Me parece que le debemos dedicar un espacio, no sé cuál, pero eso. Y le tenemos que dar un espacio para trabajar una segunda cosa, que es el kintsugi, que es que la gente rompe sus objetos preciosos, la cerámica, que se pierde y se reconstruye con hilo de oro. Ese es el arte del kintsugi. Claro, nosotros tenemos algún hilo de oro para reconstruir los juguetes dañados que somos los profesionales en nuestras sociedades, organizaciones complejas, que es la deliberación, que es de Diego Gracia, o sea, son elementos, digamos, para trabajar, son hilos conductores que nos pueden ayudar, son experiencias profesionales de intercambio. No, para algunos lo será, para otros será de un modo. Y a mí personalmente me gusta darme un baño de Donald Berwick pasado por la Inentralgo, ¿vale? Donald Berwick es un tipo que apostó por la calidad, y la calidad parece esa cosa abstrusa. Juana ha hecho una transformación entre las urgencias, la bioética y la calidad y tal. No. Donald Berwick lo que señala como el objetivo de la calidad es el mantenimiento del sentido de la tarea profesional y de las organizaciones. Si lo pasamos por la IN, significa que para hacer eso tenemos que acometerlo como una empresa que tiene que tener en cuenta el pasado, del que tenemos que aprender, del presente, que tenemos que diagnosticar bien, y el futuro, que tenemos que proyectar hacia un horizonte. Lo que te he dicho es de los profesionales, no de las personas a las que asistimos. Muchas gracias, enhorabuena por vuestras presentaciones. Quería destacar el hecho de que Taira, por ejemplo, ¿no?, que creo que ha sido la que ha puesto en letras más grandes la palabra dignidad en la presentación, o que todos habéis hablado de ello, obviamente, pero la importancia de que introduzcamos explícitamente y destaquemos el concepto de dignidad cuando hablamos de humanización.
cuando, bueno, sabéis, yo creo que somos todos conscientes que los profesionales responsables de gestión o responsables políticos que mencionamos la palabra humanización, automáticamente hay un número no despreciable de profesionales que nos tacha de buenistas. Y cuando digo buenistas no me refiero a los seguidores de la corriente filosófica de Gustavo Bueno, que no, sino que están hablando despectivamente de que simplemente estamos poniendo un letrero para quedar bien, algo estético. Que introduzcamos la palabra dignidad al hablar de la humanización significa que estamos introduciendo un factor que está regulado por normativa y por lo tanto es exigible. Y entonces pasa de ser algo de voluntariedad del profesional a ser un derecho del paciente. En Asturias, igual que en muchas otras comunidades autónomas, tenemos legislado, por ejemplo, ¿no?, las leyes de derechos de los pacientes al final de la vida, y ahí claramente les damos todos estos conceptos que están dentro de la palabra, del término humanización, se los damos como derecho, de manera que exigimos a la institución y a los profesionales que se lo proporcionen, y tiene unas disposiciones finales que son sancionadoras, punitivas, en caso de que no se les proporcione todos estos conceptos que van dentro de la humanización. Por lo tanto, agradecer que lo hayáis hecho así y bueno, no sé si opináis lo mismo que yo, ¿no?, de la trascendencia que tiene, que lo enfoquemos de esta manera. Muchas gracias. Sí, o sea, yo creo completamente de acuerdo. El problema que señalabas también relacionado con el rechazo que supone para muchos profesionales cuando se habla de humanización es la desvirtualización también que ha conllevado en los últimos años el término y también las acciones. Es decir, la humanización tiene que basarse, como señalaba, en evidencia, en qué vamos a hacer. No me quedo simplemente hay que humanizar. Ya, pero ¿cómo? Dime, ¿qué pasos en función de lo que ya se sabe que funciona, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, cuando se planteen planes de humanización, tienen que recoger una evidencia que se sustenta y tienen que incluir a todos, que esto también es importante. Nosotros desde el proyecto de humanización de las unidades de cuidados intensivos veíamos que se tiene que integrar además de abajo hacia arriba, porque lo primero es la sensibilización. Nos señalábamos, las puertas de UCI abiertas son importantes, perfecto. En la Comunidad de Madrid, cuando se implementó el plan de humanización, en uno de los hospitales en los que no se había ejercido esta sensibilización previa, implementaron por parte de la dirección abrir las puertas de la UCI en Nochebuena. Imaginaros qué sensación o cómo reaccionó los profesionales. Pues entrada de uñas. Porque es algo que primero no has trabajado con el equipo, no has trabajado con el entorno, aunque si lo justificas en este sentido, pues te van a decir, sí, sí, perfecto, es importante. Nosotros en el clínico, antes de incluir el plan de, o sea, antes de incluir lo que sería la flexibilización de los horarios, hicimos un cuestionario, pacientes, familias y profesionales, y en función de ello trabajamos. Cuando tú preguntabas a los profesionales, ¿consideras que es importante la apertura de las puertas de la UCI y demás? Sí, 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 perfecto. Y luego les preguntabas, ¿qué horario prefieres? Ah, no, el que tenemos, una horita por la mañana, una horita por la tarde. Entonces, a partir de identificar esas barreras, dentro del grupo que trabajábamos, que estábamos auxiliares, médicos, enfermeras, se incluía personas que tenían esta mentalidad de que no querían, en este sentido, abrir esos horarios por esa zona de confort y porque lo que implica que tengo que relacionarme. Una de las imágenes también que solía salir era cuando entran las visitas de la UCI, ¿no? Y hay una estampida al control de enfermería, ¿no?, de todas las enfermeras, porque no tengo esas habilidades comunicativas, esas habilidades sociales para enfrentarme a la situación de sufrimiento que me genera a mí cuando no sé cómo tratar a la persona, cómo tratar a la familia. Pues esto es lo que tenemos que trabajar, identificar esas barreras, formar al personal y sobre todo centrarnos en lo que nos une a todos, que es el bienestar. Es que lo que buscamos es el bienestar, tanto del paciente, la familia, como del propio profesional. Y con eso podremos construir una atención humanizada. Una pregunta más y acabamos porque hemos pasado de tiempo. Algo breve, daros las gracias por la mesa, que a mí me ha parecido que es de las de pensar uno, ponerse a ver qué hago yo, y en ese sentido hacer una reflexión solamente sobre algo que has dicho tú, Taira, en una de las presentaciones, ¿no?, que hay que identificar, en el tema de identificar las necesidades, los profesionales identificamos que hay que conocer a la persona, pero cuando las necesidades que he identificado yo como profesional no coinciden con las que la persona siente, ¿no? Es la primera brecha que yo veo para acompañar a esa persona, sobre todo si quiere hacer una planificación. Esa es la planificación difícil y ahí tenemos que hacer un trabajo
muy importante para nosotros, que tiene que ver con lo que ha dicho Marije de virtudes y demás, ¿no? Y luego sobre otra cosa que ha dicho Javier Jorge, que, perdón, que con el tema de aprovechar momentos e por lo menos ir poniendo pinceladas en nuestros seguimientos de valores y de preferencias o de ideas que ha ido expresando los pacientes. En mi caso, en el ámbito sociosanitario ocurre mucho, residentes o personas usuarias que, por ejemplo, cuando llegamos a una demencia muy avanzada, sobre todo cuando me llega a mí con esa demencia que ya no lo conozco y tiene un documento de voluntades anticipadas en el que hay una solicitud de eutanasia, ¿no? También desde el Comité de Garantías y Evaluación vemos que ayuda mucho a los profesionales a entender cómo una persona que puede vivir una demencia pacífica, como has dicho, que no se evidencia lo que nosotros conocemos como sufrimiento, ¿no? Esas señales que para nosotros son de sufrimiento, cómo esa persona se le va a practicar una eutanasia si veo que no sufre, ¿no? Pero si tiene hecha su solicitud y vamos recogiendo en seguimientos, vamos viendo su historia y van apareciendo esos valores que tienen que ver con eso, ¿no? Lo vamos a entender mucho mejor y nos va a ayudar muchísimo. Esa era la reflexión. Pues de la primera parte de cómo identificar necesidades, que parece, ¿no? Así puesto un papel que es fácil, ¿no? Identificar necesidades. Pues obligatoriamente se requiere que adquiramos estas actitudes que señalaba, que se las he dicho así de pasadita, ¿no? Que es ese respeto que implica no juzgar. Esa empatía que implica poder, en este sentido, saber realmente qué es lo que le importa a esa persona, ¿no? Porque muchas veces seguimos teniendo una actitud paternalista en el que esto también lo trabajo mucho con los estudiantes, ¿no? Que normalmente lo que tú le dices, no, a un paciente que presenta un infarto y demás, no, lo más importante para ti es, le tendrá que decir el paciente qué es lo más importante para él, ¿no? Tendemos siempre a nosotros identificar lo que consideramos que desde nuestra visión, desde nuestros valores, es lo prioritario, salud, vida, pero no damos espacio a que el paciente nos haga esa réplica y que nos exprese, aunque esté sufriendo un infarto, lo más importante ahora mismo son mis hijos, porque tengo que ir a recogerlos y quiero avisar a mi marido. Y es lo que tenemos que aprender. Es decir, en ese sentido, la parte de la deliberación y la parte de la comunicación son las dos patas obligatorias para poder iniciar estos procesos de planificación compartida de la atención, incluyendo, como decíamos, esa mirada integral que pues, también, por supuesto, implica que nosotros seamos conscientes de también lo que serían esos valores, ¿no? A la hora de poderlo integrar. Y fundamental para el acompañamiento aparte, esa compasión, que tampoco se sabe en este sentido acercar al sufrimiento. Todavía se sigue viviendo como un sentimiento de pena o no, o sea, para poder integrar la compasión, que es el plus, ¿no? De esa empatía, es que he tenido que adquirir unas habilidades, como decíamos, ¿no? Esas competencias, especialmente desde el punto de vista de actitudes, para poder aproximarse a ese sufrimiento y acompañar a esa persona y a tolerar esa incertidumbre, que es lo que también no sabemos hacer. Manejamos certezas y no, la vida no son certezas, tenemos que aprender a manejar esa incertidumbre. Muchas gracias, Juana. Yo creo que es muy importante que nos situemos en qué punto está en el momento de su trayectoria que está la persona que atendemos. Claro, cuando estamos en una etapa que ya, digamos, bueno, pues tiene unas funcionalidades o una realidad distinta a la que ha tenido a lo largo de su vida, la pregunta que todos nos deberíamos hacer en nuestros puntos de atención, estemos donde estemos, que es, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué sabes sobre lo que te pasa? ¿Qué necesitas y qué quieres? O sea, y cómo te puedo ayudar, ¿no? Sería... Pero claro, ahí ya no, cuando nuestra actividad es de episodios frente a procesos que vive la gente, que son sus trayectorias de vida, ¿cómo rebobinamos, cómo recapitulamos esa realidad? A la pregunta, ahí tenemos que invertir la pregunta que nos puede ayudar de guía para esas tres preguntas, que es ¿qué debo saber de usted para ayudarle? Aquí es ¿qué debo saber de María, de Pedro, de lo que sea, ¿no? Te tienes que rodear, intentar reconstruir, ¿no? Esos elementos biográficos para intentar interaccionar con la persona que tú tienes delante. Por supuesto, interaccionar con ella siempre va a ser el elemento principal, pero bueno, puede haber limitaciones o puede ser un desafío en el cual también hay que prepararse, porque a veces, ante las dificultades de comunicación o la evidencia más blanda, nos cuesta, o sea, ojo, cuando desprotegemos a la gente, porque nos cuesta comunicarnos, porque no se comunican como habitualmente nos comunicamos, ¿no? Entonces, ahí hay otros retos, ¿no? Pero es una necesidad que tenemos de resituarnos, bueno, qué momento está la persona y cómo podemos dar respuesta a qué necesita para atenderle mejor, ¿no?
Muchas gracias a todos. Vamos con mucho retraso y obviamente la siguiente mesa, si no la comemos. Daros las gracias a todos. Sé que quedan preguntas que en el café obviamente podemos ir intercambiando y solamente decir que un poco la dignidad de la persona, la unicidad de las personas a las que atendemos en el día a día y su confort, obviamente nuestro objetivo, pero también tenemos que tener en cuenta que el confort del sanitario, la necesidad del sanitario también tiene que estar presente y tienen que ir en paralelo, porque creo que si algo puso en evidencia el COVID es que también hay una sobrecarga del sanitario que también la llevamos arrastrando con tiempo. Entonces quiero dar las gracias a todos y muchísimas gracias por vuestra participación.